muchos casos lo que hacemos es practicar en cadáver. En el hospital es donde veíamos esos casos más dramáticos y por supuesto más graves, oncológicos, etcétera, cirugías muy largas. Fue una cirugía de 38 horas, me acuerdo perfectamente. Si se cree en la ciencia, no se cree en Dios. Yo soy un hombre de ciencia, sí, pero sí que me gusta el hecho de trascender y ¿no? Que hay algo más allá. Yo soy puramente de lo que toco. Bienvenidos al podcast de Egos. Hoy nos estrenamos en el primer capítulo con uno de nuestros cirujanos plásticos más reconocidos de Clínica Egos y damos la bienvenida al Dr. Sarria. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Karen. ¿Con ganas? Con ganas de empezar este podcast que espero que sea súper interesante, claro que sí. Muy bien. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día como cirujano plástico? ¿En qué consiste tu trabajo? Un poquito para que la gente sepa más de ti. Bueno, la verdad es que la vida de un cirujano plástico en general se estructura entre dos mundos, ¿no? Que es el mundo del quirófano y el mundo de la consulta. Y bueno, pues esencialmente lo que hacemos es pasar consulta, visitar a los pacientes que desean operarse, visitar a los pacientes que ya se han operado y luego pues todo el trabajo que realizamos en quirófano, ¿no? Todos los días. Y la verdad es que es un trabajo pues muy variado y la verdad es que para mí es un verdadero placer, ¿no? Yo soy de esas personas que está encantado de poder trabajar en lo que le gusta porque para mí cada día desde luego es una novedad y pues eso, y un privilegio. Y visitando tantos pacientes al día o incluso al año, ¿qué es lo más raro que te has podido encontrar en un quirófano con un paciente? ¿Alguna experiencia así que quieras contar? Cosas raras en un quirófano. Bueno, a ver, en general yo soy un cirujano un poco aburrido, ¿no? Me gusta tener pocas sorpresas y llegar al quirófano con absolutamente todo estudiado y sin actuar un poco sobre la marcha, ¿no? Y me gusta tener siempre un estudio previo y llegar a un quirófano con las ideas perfectamente claras, tanto yo como cirujano como el paciente, ¿no? Cosas raras, me imagino que querrás preguntar casos un poco ortodoxos, ¿no? Salidos de lo común. Bueno, pues chica, joder. O algún día que hayas llegado a quirófano y te hayas encontrado alguna situación que dices, hostia, me ha impactado o algo. Así curioso. Bueno, a ver, igual a lo mejor hace años ya lo que es vida hospitalaria, ¿no? De lo que es cirugía reconstructiva, casos así súper tremendos, pues sí, de estos hemos tenido bastante, ¿no? Porque bueno, piensa que el cirujano plástico no solamente hace la cirugía estética, sino que partimos de una base reconstructiva muy amplia y probablemente ahí en el hospital es donde veíamos esos casos más dramáticos y por supuesto más graves, tanto accidentes como casos oncológicos, etcétera, cirugías muy largas, casos pues bueno, que son tremendos, ¿no? La cirugía de los quemados, todo esto, claro, son casos súper dramáticos. Y hablando de cirugías largas, ¿cuál crees que es la cirugía más larga que has hecho y en qué ha consistido? Pues me voy a acordar toda mi vida, que era residente, y tuvimos una cirugía, me acuerdo, de un chico que era futbolista y tuvo una fractura de tibia y peroné, que no consolidaba bien la fractura, hicimos un tipo de reconstrucción sacando parte de hueso de otra pierna que estaba vascularizado y se trasplantaba a la otra pierna y fue una cirugía de 38 horas, me acuerdo perfectamente, y fue empezar un día a las 8 de la mañana y acabar pues eso, a mediodía del día siguiente y sin parar. Obviamente estas cirugías se hacen por equipos y nos vamos relevando y tal, ¿no? Obviamente, pero bueno, me acuerdo, vamos, como si fuera ayer de aquello. Ese chico nos regaló un jamón. ¿Y cómo llevas el estar tanto tiempo metido en un quirófano? En el ámbito familiar, por ejemplo, ¿cómo llevas eso en tu día a día? Bueno, la verdad es que yo en mi casa, pues bueno, ya conocemos muy bien cómo es mi trabajo, ¿no? Que requiere horas, que requiere dedicación, tanto fuera como dentro de casa. Y bueno, yo por supuesto estoy muy acostumbrado a pasar muchas horas trabajando en una misma persona o muchas horas trabajando en un quirófano, ¿no? Pero bueno, ya digamos que ya con los años, la experiencia y todo, pues es una cuestión con la cual pues te acostumbras, ¿no? Y una cuestión muy importante es que cuando estás en un quirófano, en un ambiente de concentración máxima, la liberación de adrenalina y todo, pues ya hacen el trabajo. O sea, tú al final estás ahí súper fresco.
¿Y qué factor crees que ha sido clave para decidirte por esta rama de la cirugía estética y de todo esto? Porque al final la medicina es un sector muy amplio. ¿Por qué decidiste especializarte en esto? Bueno, yo provengo de una familia de médicos, mi padre es traumatólogo, me acuerdo que estaba ahí súper encima de tal, hijo, pues hazte traumatólogo, te formaré súper bien, tal. Yo tenía muy claro que ser cirujano plástico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es una especialidad súper amplia, te permite ser muy creativo en las cosas y en particular la cirugía estética tiene mucho de esto, ¿no? A mí me gusta mucho que tenga una facción artística, una facción creativa en la cual yo creo que esa visión de armonía, de proporción, de buen gusto, pues toma un factor clave, ¿no? Lo podemos ver, joder, pues todos estos casos estéticos súper exagerados o que ves que hay una cosa rara, ¿no? Pues yo siempre lo digo, ¿no? Que el factor gusto dentro de un cirujano estético es muy, muy importante. Tener esa visión de armonía, de proporción, tanto en la cara como a nivel corporal, etcétera. La verdad es que para mí eso es súper importante y lo intento transmitir a mis pacientes. ¿No crees que esa percepción de la creatividad en cada doctor es subjetiva? Porque al final, no sé, al final, ¿tu opinión qué es? ¿Que la belleza es algo objetivo o que es algo subjetivo que cada uno...? O sea, sí que es verdad que respondemos a determinados cánones de belleza, ¿no? Que yo creo que van variando con el paso del tiempo. Entonces, más o menos nosotros en general perseguimos un poco todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, no es lo mismo un cirujano que otro, su criterio, su gusto, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los que nos dedicamos un poco en serio a todo esto compartimos muchísimos criterios, ¿no? Pero sí que, claro, obviamente el gusto es una cosa subjetiva y cada uno lo tiene de una manera diferente. Por eso sí que el feeling entre el cirujano y el paciente tiene que ser, para mí, un factor primordial. Claro, porque hablando de cánones de belleza, ¿tú crees que realmente en el ámbito de las redes sociales ha condicionado mucho a la hora de los pacientes que te pidan un tipo de cirugías u otras, un resultado u otro? Sí, absolutamente. O sea, el tema de las redes sociales con nosotros, bueno, fíjate, ya empezábamos a hablar cuando nos hacíamos los selfies y tal, ¿no? Empezó una corriente, ¿no? Pues, ¿qué efecto produce la fotografía tipo selfie en las personas? ¿Qué defectos se ven, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel nariz ha sido una cosa tremenda, ¿no? Los selfies producían ese efecto que las personas se vieran una nariz más grande de lo que en realidad es, y eso llevaba a muchísimas consultas con el cirujano plástico. Y sí que vamos observando también, yo creo que gracias a las redes sociales, una, digamos, normalización de la cirugía estética, ¿no? Que digamos que ya es una cosa que de ser una cosa mucho más exclusiva, de un sector casi prácticamente de lujo, ahora mismo digamos que ya se ha extendido mucho, ya las personas no tienen ese miedo a mostrar un poco si me he operado o no, ya digamos que ya empezamos a tener otra manera de percibirlo. Y antes has comentado que os pasasteis más de 38 horas metidos en un quirófano realizando una intervención. ¿Cómo gestionáis el equipo dentro del quirófano en ese tiempo? Esa es la pregunta que te hace todo el mundo. Obviamente son varios equipos, ¿vale? No solamente es un cirujano o dos, ¿no? Sino que de hecho somos 4 o 5 cirujanos los que estamos ahí en 2 o 3 equipos que se van rotando, se van turnando. Obviamente cuanto más tiempo pasa se pierde la concentración, pierdes un poco. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo comes? Tal, ¿no? Pues descansas, te echas una mini siesta, aunque realmente no duermes, estás descansando un poco y ya está. Comes algo, vas al baño. Pero bueno, realmente sí que, coño, estamos súper acostumbrados a estar muchas horas del tirón, aunque sí que es verdad que yo a día de hoy ya las cirugías que realizo no son cirugías tan prolongadas, ni mucho menos. O sea, al final son cirugías de como mucho 4 o 5 horas, eso es lo más largo que podemos hacer actualmente en cirugía estética, que son cirugías combinadas muy completas que también realizamos probablemente en un par de equipos, ¿no? Para poder sobre todo no solamente refrescarnos entre nosotros, sino también el garantizar que el resultado de la cirugía sea muy bueno, que el tiempo quirúrgico sea el mínimo posible, lo cual es muy importante. Es decir, tener todos esos factores totalmente controlados entre todos. Y antes hablábamos de lo que más te había impactado, alguna experiencia rara que hubieras vivido en quirófano. Y yo la verdad es que entré hace poco a quirófano por primera vez y fue una situación bastante impactante.
¿no? Entonces te quería preguntar por cómo fue tu primera vez que entraste a quirófano y qué hiciste. Pues a ver, yo la verdad, entré a quirófano por primera vez cuando tenía 15 años y me llevó mi padre, ¿no? Bueno, yo al final estaba planteándome estudiar medicina, tal, generaciones de médicos y tal y cual, pero bueno, aún así quieres conocer lo que es, ¿no? Y mi padre me llevó a un quirófano con 15 años, 15, 16 tendría. Y me acuerdo que la primera, además fue súper experiencia, fue a un quirófano en el cual lo que se estaba haciendo era una extracción de hueso, ¿vale? Era un paciente cadáver que había tenido un accidente y digamos que hay diferentes especialidades quirúrgicas que lo que hacen es pues obtener un poco todo lo que son órganos, etcétera, que España es un país que funciona súper bien a nivel del trasplante de órganos y normalmente en último lugar pues llegan los traumatólogos y los cirujanos plásticos para recolectar diferentes partes de hueso o piel, ¿no? Y a mí pues fui con mi padre aquella vez y claro, aquello era una experiencia que no solamente es un quirófano sino que encima estás con un cadáver, ¿no? Y para mí aquello no fue agradable, obviamente me mareé, bueno, me tuvieron que sacar de allá, etcétera. Esa fue mi primera experiencia. Luego ya he de decir que nunca más me mareé. También me han comentado por ahí un pajarito que fuiste a hacer un curso con el doctor Guilarte a Madrid. Sí. Entonces, quiero que me cuentes un poco en qué consistió, tu experiencia. Bueno, el doctor Rubén Guilarte es para mí probablemente el número uno en rinoplastia en España y podría extenderlo al resto de Europa y la verdad es que tiene un reconocimiento a nivel mundial. O sea, es un auténtico crack de la rinoplastia, ha desarrollado una técnica que es, bueno, que es espectacular a nivel de todo, de resultado, de naturalidad, de recuperación. O sea, para mí todos son halagos hacia él y la verdad es que me recibió y a otro grupo de cirujanos pues de una manera fenomenal, como si estuviéramos en su casa. Nos explicó absolutamente de todo y la verdad es que, bueno, yo pues introduje todas esas técnicas y desde luego ha sido un antes y un después a nivel de resultado. O sea que en eso tremendamente agradecido con él, la verdad. Si tuvieras que decir un cirujano que te ha marcado en tu carrera profesional, ¿a quién dirías? Bueno, la verdad es que claro, yo he pasado por muchísimos sitios y he tenido la gran suerte de formarme con grandísimos cirujanos. En primer lugar, pues yo diría la doctora Gemma Pons, el doctor Macià, el doctor Paloma, con el que también estuve, el doctor Guilarte, y luego a nivel internacional, pues la estancia que tuve en Turquía con el doctor Cherkes, en México también estuve con el doctor Héctor González Miramontes haciendo lifting facial, que era también, bueno, uno de los grandísimos, que bueno, lamentablemente falleció hace unos años. Y la verdad es que con todos ellos me quedo, ¿sabes? Y vamos cogiendo, ¿no? El cirujano lo que hace es formarse, moverse, lo cual es muy importante, tener una mentalidad abierta y poder ir cogiendo cositas de unos y de otros que en tu cabeza tiene sentido y luego eso lo puedas plasmar con tus manos y poco a poco, ¿no? Vas elaborando y creando una técnica que al final se vuelve propia. Igual que un pintor hace unos esbozos antes de un cuadro final, ¿tú cómo practicas tus cirugías para luego plasmar esa perfección en los pacientes? Pues son años, esos son años, años aprendiendo, años observando, no haciendo nada, sino mirando, por supuesto estudio, aprender, ¿no? a tener ese gusto, a tener ese manejo del tejido, a comprender cómo se va a comportar esto, cómo se va a comportar lo otro, qué va a pasar si hago esto, aquello, lo demás allá, y eso son un montón de tiempo observando a otros cirujanos y luego ya cuando tú lo pones en práctica, obviamente tú ya esa técnica ya la tienes totalmente interiorizada y luego ya cuando comenzamos a utilizar técnicas nuevas, modernas, en muchos casos lo que hacemos es practicar en cadáver. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de rinoplastia, la cirugía de la nariz, cuando aprendemos a realizar técnicas quirúrgicas más modernas, obviamente no lo haces por primera vez en una persona, sino que lo haces en un paciente cadáver. Entonces, ahí es donde, digamos, ensayamos las cirugías, donde, digamos, que probamos las diferentes técnicas
que existen, y de esa manera ya cuando llegas a un quirófano, pues tú ya tienes la técnica depurada. ¿Y quién da el consentimiento para que esas personas sean utilizadas como prueba, Bueno, digamos? A ver, digamos que es diferente, ¿no? Lo que es la donación de cadáveres tanto a nivel trasplante como a nivel docente es diferente, ¿vale? Eso en primer lugar. A nivel docente es una cosa con la cual estamos muy acostumbrados desde que estamos en primero de medicina, cuando estudiamos anatomía sobre el paciente cadáver, y luego, pues bueno, obviamente son consentimientos que hoy en día me parece que está incluso globalizado a nivel europeo, una regulación bastante estricta, y entonces cuando una persona, digamos, que dona su cuerpo a la ciencia, por supuesto se anonimiza, todo está en absoluto anonimato, tiene que pasar una serie de controles, unas cosas, y luego se hace una distribución a nivel universitario de las diferentes piezas para el estudio de las mismas. Y normalmente los cirujanos en general o los doctores, hay como una concepción de que si se cree en la ciencia no se cree en Dios. ¿Tú crees que son dos conceptos contradictorios en sí mismos? Yo no. Habrá mucho que se ría, pero yo soy un místico. A mí, ¿sabes? Yo soy un hombre de ciencia, sí, pero sí que me gusta el hecho de trascender y que, ¿no?, que hay algo más allá. Por lo tanto, a ver, yo soy puramente de lo que toco, ¿no? Y a nivel médico ahora te explico, es decir, yo no voy a poner en manos de algo que no veo un posible resultado de una cirugía, es decir, eso lo quiero hacer yo mismo, no quiero poner en manos de, llámalo X, cualquier cosa, ¿no? Eso desde luego. Últimamente en TikTok han salido vídeos de inteligencia artificial y robots pintando uñas a chicas y se ha hecho muy viral. ¿Tú crees que en algún momento la cirugía plástica o la medicina estética, sobre todo, podrá ser llevada por máquinas, que no hará falta ni la figura del doctor? O sea, que avance tanto la tecnología que no haga falta ni la figura del doctor. Joder, yo eso no sé si lo llegaré a ver en algún momento. Sí que la cirugía robótica es algo que ya existe, pero existe a nivel, digamos, asistencia al cirujano. Es decir, todo esto nació con un robot que se llama Da Vinci, que era digamos, como una máquina con varios brazos, como si fuera un pulpo, ¿vale?, que se coloca encima de la persona y se utilizaba sobre todo a nivel abdominal. Y esto se desarrolló en el ejército, porque digamos que esa máquina estaba in situ, ponte, en Afganistán, en Irak, lo que sea, y estaba siendo dirigida por un médico que estaba en Estados Unidos. Así es como nació Da Vinci. Obviamente eso luego ha ido avanzando y evolucionando un montón. Yo creo que ya está en la tercera o cuarta generación, si no me equivoco. Y básicamente lo que hace ese robot es asistir al cirujano. El movimiento es mucho más preciso, es mucho más fino. La cirugía sí que se ha observado que tiene una recuperación mucho mejor y se utiliza sobre todo a nivel de cirugía general, cirugía ginecológica. Y hace relativamente pocos años se ha empezado a implementar este modelo en cirugía plástica reconstructiva, para ayudar al cirujano a hacer, digamos, la microcirugía, es decir, hacer cirugías, empalmes entre vasitos y diferentes estructuras nerviosas o vasculares de menos de 1 milímetro. Es decir, es como empalmar, como te diría yo, un pelo con otro pelo, o la mitad de un espagueti con otro, y que funcione, ¿vale? Eso es lo que es más importante. Y eso lleva pocos años. A nivel de la estética, que hay un robot que te la haga, pues hombre, yo creo que no lo veré. Sí que creo que vamos a tener unos avances tecnológicos brutales y de técnica, que saldrán productos a nivel estético brutales y regenerativos, etcétera. Y por ejemplo yo ahí sí que creo mucho en ello, ¿no?, en todo lo que es la medicina regenerativa, anti-aging, etcétera. Pero los robots espero que no me sustituyan por el momento. Desde hace unos años también han surgido, como ya sabrás, supongo, movimientos más feministas, etc., que hablan mucho de la brecha salarial. ¿Crees que existe la brecha salarial entre cirujanos y cirujanas? No, para nada. Absolutamente para nada. Para nada. Lo que cobre un cirujano plástico, hombre o mujer, va a ser exactamente lo mismo. De hecho, yo diría, claro, a día de hoy, piensa que en las facultades de medicina, al menos cuando yo estudié, el 70% eran chicas.
el 30% eran chicos. Claro, digo, en clase eran todas chicas, ¿no? Y claro, eso luego lo ves, hoy en día hay muchas más médicas que médicos y cirujanas que cirujanos, eso lo vemos. Y en base un poco a los sueldos, ¿cuánto puede empezar cobrando un cirujano, bueno, una persona que acaba de salir de la carrera prácticamente, bueno? La formación de los cirujanos va a consistir en los 6 años de carrera de medicina, 1 año de MIR y luego comienza la especialización, ¿no? Si es una especialidad quirúrgica son otros 5 años. Y tú empiezas, digamos, a recibir un sueldo cuando tú ya eres médico, cuando ya has hecho un MIR y cuando estás en formación, que son los MIR, en cualquier especialidad quirúrgica, ¿no? Y sí que es verdad que varía un poco de hospital a hospital, varía en función de las guardias, varía un poco de todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, recibíamos unos sueldos, la verdad es que tal y como tenemos ahora, pues no sé, unos 500 euros por encima del mínimo hoy en día, ¿no? Es decir, tampoco eran cantidades relativamente pues normales, ¿no? Y con eso, pues, claro, eso es una cosa de la cual siempre nos quejamos de los residentes, ¿no? Que en su día, claro, te daba para poco, pero sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid, joder, pues subsistir un poco con eso y pagarte la formación, los viajes, los cursos, libros, etcétera, joder, pues costaba la vida. ¿Y en qué país dirías que está mejor pagado ser cirujano plástico? Estados Unidos, sin ninguna duda. Estados Unidos tiene un modelo sanitario muy diferente al que tenemos aquí. Es un modelo muy privatizado y bueno, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, pero sí que a nivel salario los médicos, vamos, cobran bastante más aquí. ¿Y crees que la cirugía plástica en sí ayuda un poco a perpetuar esos estándares de belleza que están un poco establecidos en la sociedad? Es lo que te he dicho antes, yo no creo que los cánones de belleza o los estándares sea una cosa que sea establecida, es así y punto, para siempre, no. O sea, yo creo que también atiende a varias cosas, un poco a la moda, a un poco cómo, digamos, que evoluciona. Yo creo que la sociedad hoy en día es mucho más deportista, por ejemplo. La mujer hace mucho más deporte, quiere estar mucho más cómoda con todo esto. Entonces, lo que antes, por ejemplo, se llevaba de pecho más grande, muy proyectado, volúmenes mayores, hoy en día, por lo menos a mí me lo parece, y también sí que me buscan por ello, buscamos pecho más natural, más discreto, más moderado, más mono, y esto, pues claro, implica una comodidad muy superior, ¿no? Y ya te digo que hay chicas ultra deportistas que tienen poquito pecho, quieren hacerse un aumento y bueno, y claro, el deporte forma parte importante de sus vidas y claro, tú tienes que saber asesorarles no solamente al resultado que van a tener, sino cómo va a envejecer ese pecho, cómo va a resultar en la vida diaria, etcétera. Por eso ya te digo que los estándares van cambiando, ¿vale? En muchas otras cosas, a nivel contorno corporal, a nivel facial. Yo creo que vamos cada vez comprendiendo más la belleza desde la naturalidad. Entonces, por lo menos ese es mi foco, ¿no? Naturalidad, siempre. Hay un poco la opinión generalizada también, en redes sociales sobre todo, de que la cirugía estética es la vía fácil y rápida de quitarse los complejos. Que al final esto tiene que ser algo que se cure por dentro, como la salud mental, y que luego se trate más. ¿Tú qué piensas de que la cirugía plástica se tenga como la opción rápida? Bueno, yo creo que eso es un poco un cliché. Yo no considero que la cirugía plástica vaya a resolver un complejo que tenga una persona. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a esa persona a resolver un determinado defecto físico y que eso le ayude a esa persona a gustarse más, a aceptarse mejor. Y en ese sentido la cirugía plástica ayuda. Pero no tiene que sustituir a un poco ese proceso de introspección que tiene que tener esa persona. Y eso es una cosa que yo también animo mucho a los pacientes. Es decir, a mí me gusta que cuando un paciente venga a la consulta se sienta súper cómodo, es decir, esté en un ambiente de comodidad, de tranquilidad, de confianza, porque, oye, a fin de cuentas, esa persona está entrando por la puerta, te está contando algo que no le gusta de sí mismo, tú lo estás interpretando y le estás proponiendo un cambio. Y eso para mí es una cosa que es muy fuerte, y eso hay que comprenderlo, hay que ponerse en el lugar de esa persona
y saber, digamos, poner el foco en esa situación y en ese sentido, claro, que ese paciente, coño, esté cómodo conmigo, que sienta confianza, que me cuente esto, aquello, lo de más allá. Y bueno, al final también, a base de ver muchísimos pacientes, eso también te lleva a poder, pues eso, llevarlo todo, ¿sabes? Acompañar al paciente un poco en ese camino que va a suponer el explicarle cómo va a ser el proceso, el realizar esa cirugía, el llevar un posoperatorio adecuadamente, explicar bien qué expectativa vamos a tener, todo esto, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Esa labor de consulta, como hemos dicho antes, ¿no? Porque el mundo nuestro es quirófano y consulta, y la consulta en ese sentido es fundamental, ¿no? Para que los pacientes se sientan cómodos y hombre, tengan esa seguridad con el cirujano. ¿Crees que el hecho de cubrir un poco esa necesidad primera del paciente genera como un vicio a que luego quieran seguir haciéndose más cosas hasta verse del todo bien? Porque al final a lo mejor nunca se acaban de ver bien del todo. Eso yo creo que es un tabú también, esto de, joder, fulanita le ha perdido el miedo a la cirugía y ahora no para. No, no es verdad. O sea, normalmente un paciente igual se realiza una cirugía con mucho otra más. Tampoco es que estén continuamente operándose, ¿no? Yo creo que, hombre, casos hay, obviamente, lo vemos en la tele, lo vemos en todas partes, pero no es lo común. O sea, lo común es que una paciente tenga un deseo en concreto que se cumpla y, bueno, puede ser en alguna ocasión que luego a posteriori decida pues, someterse a otro procedimiento, pues porque ha descubierto esto, la gente ahora cada vez está más formada, tiene muchísima más información gracias a las redes sociales, los podcasts, etcétera, ¿no? La verdad es que en eso intentamos hacer, ¿no? una red de información importante, ¿no? Para que también los pacientes cuando lleguen a la consulta, joder, tengo pacientes que llegan y te dicen, bueno, yo doctor creo que hay que hacer esto, aquí, más allá. Bueno, primero hay que verlo, ¿no? Pero bueno, que la gente atina bastante, o sea, ya están bastante informados. Y mucha gente apasionada de la medicina, cuando está empezando a estudiar, ve mucho Anatomía de Grey. ¿Tú encuentras alguna similitud entre la serie y tu trabajo diario pues, o lo que realizas? Mi mujer se pegaba una viciada brutal, o sea, bueno, cada día se pone un capítulo, además esta serie ha sido interminable. Culebrón de serie. ¿Hay similitudes? Sí, yo diría que sí. No tan exagerado, lo veo un poco dramático, porque ahí se enrolla todo el mundo, unos entre otros, luego se muere uno y acaba con el otro, bueno. Yo iba poniendo la oreja y escuchaba, ¿no? A ver, no es tan exagerado. Pero bueno, un poco de eso hay, porque piensa que los médicos hacen mucha vida en el hospital, casi no salen y se relacionan entre ellos. Con eso te lo digo todo. Entonces, bueno, un poco va por ahí, pero hombre, tan exagerado como una Anatomía de Grey o House o cosas de estas, no. Pero, yo me acuerdo que fui a una prueba de admisión en la universidad y apareció un chaval que iba vestido igual que House. Y yo lo vi y dije, menudo friki, madre de Dios. O sea, que hay cosas que sí que salen, ¿eh? De la tele a la realidad y de la realidad a la tele. Y hablas de que a tu mujer también le gustó mucho esta serie. Anatomía de Grey, sí. ¿Tu mujer se dedica también al sector médico? No. Mi mujer es abogada. No se dedica a esto. Vale, pues ya no sé qué decir. Pero bueno, está totalmente informada, ¿eh? Yo le enseño casos antes y después y ya tiene desarrollado un ojo tremendo. Es mi gran consejera, es verdad. Últimamente también vemos mucho a personas trans que se realizan cirugías y hemos visto que en tu caso también has realizado alguna cirugía a este tipo de pacientes. Cuéntanos un poco tu experiencia o qué es lo más difícil que te has encontrado en estos casos. Bueno, la verdad es que la cirugía de reasignación de género pues es una cosa que bueno, se lleva haciendo ya durante muchos años. Ahora hay yo creo que mejor aceptación, mejor orientación y bueno, digamos que también la variedad de técnicas y procedimientos que se hace pues ha ampliado mucho, ¿no? Vamos a salir un poco del típico cirugía de feminización del pecho, no. O sea, yendo un poco más a cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, la feminización facial. Son cirugías que hace años pues, prácticamente ni se hacían, ¿no? O se realizaban más, fíjate, en países como Tailandia, ¿no? que fueron grandes pioneros
de la cirugía de reasignación de género. Hoy en día en Europa se realiza muy extendidamente y yo en mi caso, pues en tema de feminización facial, pues lo que es la cirugía, ¿no? de suavizar la zona del reborde ciliar, tema de cirugía de los ojos, de la nariz, perfil mandibular, mentón, la nuez. Todo esto son cosas que realizo con relativa frecuencia y son cirugías que a mí me gustan mucho, sinceramente, porque bueno, técnicamente me gustan y luego producen un cambio muy bueno, ¿no? Y la verdad es que bien escogido el caso, preparando bien a esa persona, la verdad es que son cirugías muy bonitas. ¿Y cómo se afronta una consulta con una persona transgénero? ¿Le orientas tú un poco a lo que quiera realizarse o ya viene también con las ideas muy claras de lo que quiere hacerse? Bueno, hay que orientar. Como he dicho antes, a ver, ya las personas cada vez están más informadas y saben más y visitan más cirujanos y probablemente cuando llega a mi consulta ya habrá visitado un par de clínicas y bueno, ya tiene más o menos en su cabeza pues una idea general de toda esta película, ¿no? Pero obviamente cada uno de nosotros tiene que hacer una labor de orientación hacia qué tipo de resultados se va a obtener, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo podemos hacer esto, cómo va a ser la recuperación, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el cambio, cuánto tiempo va a llevar. Todo esto lo tenemos que explicar muy bien los cirujanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la labor que tenemos que hacer previamente a cualquier cirugía. Y en este caso, estos pacientes que quizás se realizan más de una intervención en un mismo, o sea, en un mismo día, ¿cuánto es el máximo de cosas que se pueden hacer para tener una recuperación temprana, digamos? Sí, bueno, depende del tiempo quirúrgico, depende de las zonas del cuerpo que afecten. Por ejemplo, a nivel facial, sí que puedo realizar en una misma cirugía, pues, lo que es la reducción del reborde ciliar, una rinoplastia, alguna cirugía de mentón y tema de la nuez. Eso se puede hacer en una misma cirugía perfectamente y la recuperación es buena y no es aquello de wow, paciente súper hinchado y fatal. No, o sea, hoy en día manejamos recuperaciones bastante buenas, ¿eh? El paciente es visible a las 2-3 semanas, o sea, no es como antes que un mes y medio ahí sin salir de casa, ¿no? O sea, hoy en día eso no nos lo podemos permitir. Los pacientes tienen que ser visibles cuanto antes, volver al trabajo cuanto antes, a su vida habitual cuanto antes, ¿no? Entonces, perseguimos esto. Y bueno, esto fácilmente se puede combinar con una cirugía en el pecho, por ejemplo, ¿vale? Son dos áreas diferentes y son cirugías que vienen a tener una duración de unas 3 horas, con lo cual, digamos que se puede realizar todo esto en un ambiente de absoluta seguridad, que es lo más importante. Y antes te he preguntado por tu cirugía más larga de duración. ¿Cuál es la cirugía más corta que has realizado, que has hecho más rápidamente o las que se han...? Un montón, o sea, cirugías cortitas, de anestesia local, de 10 minutitos, 15 minutos, son muchas. Lóbulos rasgados, quitar un nebus, una pequita, cosas así, son procedimientos muy cortos. Ahí, bueno, es que hay un sinfín de cosas que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, se me ocurre, por ejemplo, anestesia local, tiempo de cirugía corto, pues una blefaroplastia superior, es un procedimiento de 30 a 40 minutos, con el paciente en muchas ocasiones despierto, y es una cirugía que se realiza muy cómoda. Para mí sería mejor eso que ir al dentista, sin duda. Antes hablábamos un poco del papel de las redes sociales y cómo afrontas tú las redes sociales como cirujano. ¿Crees que tienen un papel muy importante en tu trabajo diario? Sí, bueno, yo así lo considero, ¿no? Yo intento, por lo menos con los perfiles míos, ser muy divulgativo, explicar bien las cosas. Eso me gusta, ¿sabes? Me gusta que la gente esté informada. Antes de verme, después de verme, que venga a la consulta, hagamos una primera visita y luego diga, mirar a ver el perfil, porque hoy en día casi es más fácil buscar algo por Instagram que por Google, ¿no? Muchas veces lo hacemos y la verdad es que considero que forma una parte complementaria a la labor de consulta importante, ¿no? Y luego pues un poco explicar cómo funciona un quirófano, qué cosas hacemos en el quirófano, romper mitos. ¿Es cierto que escucháis música en quirófano? Ya te digo, sí, claro que sí. Yo en quirófano tengo un súper altavoz y me gusta mucho escuchar música.
¿Y qué música? Pues de todo, menos reggaetón, que lo odio a muerte, que no lo soporto, casi de todo. Y lo veo súper importante porque ayuda mucho a relajar el ambiente. Yo, por ejemplo, en una cirugía no abro la boca. O sea, estoy todo el día súper concentrado y soy súper aburrido. Por eso también la música ayuda a que el resto del equipo que está en quirófano pues también está más relajado, ¿no? Y bueno, ayuda mucho a mantener el ritmo, bueno, pues eso, y la verdad es que se agradece. Siempre me dicen que les gusta mucho mi música, por cierto. Y cuando estáis dos cirujanos haciendo la intervención, ¿quién decide la música que ponéis? Decido yo, sin ninguna duda. ¿Y qué tipo de música pones? ¿Menos reggaetón, todo lo demás? ¿Qué me gusta? Pues nada, invito a la audiencia a que se meta en mis listas de Spotify, pero bueno, ¿qué me gusta? Pues oye, de todo. La verdad es que, pues me gusta el rock, me gusta música un poco más techno, más moderna, algo comercial hay que meter, pues en La gente me mata. La verdad es que todo, te metes en una lista y igual te sale Julio Iglesias y a continuación te sale, yo qué sé, pues The Weeknd. Porque me han contado por ahí que tú antes tenías algo con la música, ¿no? Sí, ¿Qué hacías? Cuéntanos un poco. Yo tocaba la guitarra en un grupo de rock. Sí, y lo componíamos yo, mi hermano, que tocaba la batería, y otros dos muy amigos míos de Bilbao. Y nos gustaba mucho tocar, la verdad es que, me acuerdo, yo tengo unos recuerdos súper buenos de entonces. Y a día de hoy ya sigues no toco ni manteniendo. huevo. Lo dejé cuando me vine aquí a Barcelona a vivir, porque ya con todo el trabajo ya pues no saqué tiempo. Y yo creo, sí que diría que sustituyó un poco, ¿no?, esa parte artística de la música con la cirugía. Lo enfoqué por ahí. Pero bueno, a día de hoy sí que no toco nada. Me gustaría recuperarlo, incluso tocar el piano o cosas así. Entonces, ¿qué hobbies te gusta hacer fuera de tu trabajo, del ámbito laboral? Pues el deporte, fundamentalmente. Tenis, en invierno el esquí. Esto es lo que más me gusta. Pero bueno, no hago alfarería ni chorradas de estas. Y hablas mucho de la creatividad dentro de la cirugía. ¿Dónde encuentras tú esa creatividad? ¿Va en algo tan, no sé, tan recto? Bueno, pues a ver, la creatividad la encuentras en que, por ejemplo, hay muchas soluciones a un mismo problema, o que tienes que ser creativo a la hora de resolver un problema, ¿vale? O sea, tener esa rapidez mental de cómo resolver algo es muy importante. Sí que a mí, como he dicho, me gusta mucho ir a la cirugía con todo preparado, muchas veces hago simulaciones, y eso me sirve mucho a mí, más que casi a los pacientes, me sirve a mí para ir preparando mentalmente esa cirugía. Pero sí que es verdad que te puedes encontrar cosas, sobre todo también en casos secundarios, que otro cirujano ha podido hacer de una manera determinada y tú tienes que saber tener esas armas y de una forma creativa poder resolver un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes una. A nivel proporción y un poco esa visión artística, pues es importante, ¿no? Mucho. ¿Te has encontrado en algún caso en el que el paciente te ha pedido un resultado que tú no veías a gusto? Así de veces. Eso es una cosa muy común en la consulta, que bueno, con tema de nariz, por ejemplo, pues que te vienen con una foto de un famoso y te digan, es que a mí me gustaría tener esta nariz. Y yo, bueno, yo tengo que explicarle, decirle, mire, en fin, no es posible. Es decir, replicar lo que esta persona tiene en usted, pues probablemente no sea posible, ¿no? Tienes que explicar muy bien qué expectativas hay, ¿no? Para mí es fundamental, pues no, ese paciente luego se frustra después de la cirugía. Es decir, yo tengo que saber explicar bien qué vamos a conseguir con cada cosa. Y claro, el tema de las fotos que me traigan de otras personas, pues me puede servir a mí para decir, pues bueno, esto sí se puede conseguir, o esto no, o esto tal, o esto cual. Sí que es verdad que trabajo mucho con fotografía y eso pues me ayuda muy bien también a poder interpretar a esa persona, ¿no? Porque a ver, muchas veces me dicen, yo quiero pues un resultado natural. Y luego, el día de la visita preoperatoria, me viene esa paciente con una foto o una cosa exagerada. Pero bueno, ¿ves? Ahí te da un ejemplo de lo subjetivo que es lo natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto a mí me sirve mucho, tener un poco ese recurso de fotos.
Porque vimos durante el COVID, con las mascarillas, dicen que aumentaron mucho las cirugías de ojos, sobre todo la blefaroplastia. ¿Cómo crees que ha afectado? ¿Qué cirugías te han empezado a pedir más a partir de toda la pandemia? Pues bueno, lo que has dicho de a nivel de blefaroplastia, esto se observó, que la gente prestaba atención a la zona del tercio de los ojos y bueno, pues sí, ahí digamos que aumentó, digamos, el número de intervenciones de este tipo. Y bueno, luego post pandemia pues ha habido todo, ¿no? Ha habido mucha gente que ha cogido mucho peso, hemos tenido que tener que orientarla hacia la pérdida de peso, cirugías de contorno corporal. Eso ha sido también una cosa muy típica a tratar. Y bueno, todo esto va evolucionando. También la cirugía cambia mucho, por ejemplo, según la época del año. Hay cirugías que se hacen más en invierno, otras que se hacen más en verano, otras que se hacen más en primavera. Entonces esto va variando también mucho estacionalmente. Así que bueno, con el COVID sucedió esto, pero bueno, a día de hoy que ya vivimos una situación normal, pues ya estamos donde siempre. Y tú al final, ahora mismo, o sea, eres joven, ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿Dónde me veo dentro de 10 años? Pues me veo siendo cada vez mejor. Mira, el otro día vi una frase del actor de Matthew McConaughey, ahora no me acuerdo bien cómo, pero lo que venía a decir era que él, digamos que su héroe es él dentro de 10 años, ¿vale? Y cuando lleguen esos 10 años seguirá siendo el siguiente a los 10 años. Entonces yo me gustaría ver que yo dentro de 10 años pues intentar ser el mejor en lo que hago, es lo que persigo, y ser, pues bueno, el mejor cirujano, el mejor médico y la mejor persona posible. ¿Te siguen atrayendo los pechos después de haber realizado tantas intervenciones de este tipo? Preguntita. A ver, para mí son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo cuando estoy en la consulta, cuando estoy en un quirófano, la cabeza te hace clac y es diferente. Es decir, yo veo un cuerpo, veo un pecho, veo un tal desde un punto de vista puramente profesional, puramente científico y puramente médico. Ya está. Para mí es, no voy a decir que es lo mismo, ver eso que ver una puerta. O sea, es así, ¿vale? O sea, no me siento para nada atraído por verlo, para nada. Es decir, yo todo lo que veo es una cosa puramente técnica. Por lo tanto, si eres capaz de separar una cosa de la otra, pues ya está, eso es clave. Y yo creo que eso es una cosa que cualquier médico que realiza un montón de exploraciones a lo largo de su vida, eso lo tiene absolutamente metido en la cabeza. O sea, eso es lo básico, de lo más básico de primero de medicina. ¿Y cuáles son las culturas que tú crees que más intervenciones se realizan? Bueno, yo creo que en general, en el mundo latino, es donde más cirugías se han hecho. Pero bueno, yo creo que es una cuestión más de, por ejemplo, en Sudamérica yo creo que se opera muchísimo más todo lo que es tema de contorno corporal, mucho. Sí que la cirugía de pecho es una cosa muy extendida globalmente y la cirugía facial cambia bastante. Varía mucho entre europeos, americanos, etcétera, ¿no? Pero yo diría que en general países que se operan, que tienen tendencia a operarse más, probablemente sea Centroamérica, Sudamérica, en el resto del mundo también, pero digamos que cambia un poco más en los procedimientos o cómo se realizan o qué tipo de resultados se busca. Y en caso de que algún familiar tuyo quisiera realizarse una cirugía estética o cualquier tipo, ¿serías tú el que se la realizara o cómo funciona esto? Yo sí, desde luego. Yo he operado familiares míos y la clave en esto, hay otros cirujanos compañeros míos que conozco que no son capaces de hacerlo porque no se ven capaces de manejar esa situación con la frialdad necesaria, etcétera, ¿no? Y es como he dicho, yo cuando un paciente entra en el quirófano, clac, el cerebro cambia el chip y bueno, sí, obviamente estás operando un amigo, una amiga, un familiar, pero tu mente no está en eso, tu mente no está estoy operando a fulanito, a menganita, sino que tu mente está trabajando sobre el procedimiento que estás haciendo y yo me centro en eso. Entonces, eso es lo que por lo menos a mí me sirve
para defenderme un poco de ese estresor tan grande que es esa responsabilidad de estar operando a un familiar. Y ahora, para finalizar, vamos a realizar una sección que se llama Decisiones Imposibles. Decisiones imposibles. Menos de un minuto. En menos de un minuto. ¿Vale? Es un reto en plan hormiguero. Decisiones imposibles con... El doctor Sarriá. Vale, 3. Un año sin redes sociales o un año sin música. Sin redes sociales. Ir a Supervivientes o ir a la Isla de las Tentaciones. Supervivientes. Una vida sin sol o una vida sin operar. Sin sol. No poder decir nunca la verdad o tener que decirla siempre. Decirla siempre. Poder leer todas las mentes o que todo el mundo te pueda leer la mente. Joder, pues leerlas yo. Viajar al pasado o viajar al futuro. Al futuro, sin duda. ¿Por qué? Joder, porque el pasado ya lo conozco. No hacer nunca más rinoplastias o no hacer nunca más aumento de pecho. No hacer nunca más aumentos. Y para acabar, un sueño que te quede por cumplir. Pues yo qué sé. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Conducir un Fórmula 1. Hostia, qué random. Me gustaría. Vale, pues ya hemos acabado. Cuéntame un poco cómo te has sentido, ¿te ha gustado? Pues muy bien, muy cómodo. Estupendamente. Os he contado un montón de cosas. Bueno, espero que haya gustado y que así, pues bueno, podamos comprender todos un poco más de qué va todo. Y si quieres puedes decir algún mensaje a todos tus seguidores y a la audiencia. Pues nada, pues que espero que os haya agradado todo lo que hemos hablado, que me hayas conocido un poquito más, que bueno, que sea ya pues, alguien un poquito más cercano, que conozcáis un poco más mi manera de ver las cosas y un poco cómo es mi vida y bueno, y que ahora ya pues cualquier duda que os surja, pues es muy fácil poder contactar con nosotros, es tan fácil como venir a verme un día o que nos escribáis y bueno, con todo eso pues estaré encantado de veros. Así que nada, estupendo.